a un político con nosotros, pero por encima de eso es persona, es profesional y en este caso de la medicina, es catedrático de cirugía de la Universidad de La Laguna, director de la Cátedra de Telemedicina, Robótica y Telecirugía, doctor en Medicina y Cirugía con sobresaliente cum laude y doctor licenciado en Ciencias de la Información y doctor en Sociología. Además, senador desde 2008. Antonio Alarcó, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, encantado de saludarlos a todos. Oye, quería comenzar preguntándote, ¿cuándo comenzó en ti esa inquietud por hacer política? Yo creo que la política es la vida, lo digo realmente. Toda persona que tenga cierto criterio y ganas de colaborar con la sociedad que le ha tocado vivir hace política. Y otra cosa es después pues, ponerle a la política ideología. A la política, a la vida comprometida que he llevado siempre, que aprendí en mi casa, al humanismo activo que aprendí de mi padre, de mi familia, le puse ideología real con compromiso político en el 2008. Antes hacía política, porque política no es ideológico solamente. ¿Y cómo la percibías entonces? Pues la percibía como un compromiso serio, voluntario. A la política se viene llorado, a la política si lloras que no se tiene que notar. Y ¿qué significa? Significa, para quien no lo pueda entender, que se viene llorado y no se llora. Que no viene a que ahora tú me preguntes y diga, bueno, es que lo estoy pasando, la lucha me cansa, no duermo por la noche. No, perdón, aquí hay que venir llorado. Esto es un acto voluntario. Y me alegro en la introducción que has hecho, que me ha gustado, que la política no se estudia, se vive, se aprende. Y también decías en la introducción que hay que relacionar algo con algo positivo. Claro, la política con mayúscula es lo más noble que puede hacer una persona, que es levantarse por la mañana, mirarse al espejo y decir qué voy a hacer hoy, dedicarme a los demás. Eso es política para mí. A partir de ahí, la praxis política, pues hay muchas cosas que dejan de desear, hay mucho de artificial. ¿Así la percibías entonces? Claro, ¿Ha cambiado tu percepción de la misma después de tantos años? No, bueno, yo soy un hombre ilusionado, estoy en esto, no vivo de la política ni dependo de la política para vivir, con lo cual creo en la persona, y como creo en la persona, creo en la política. La política ideológica, la praxis política en nuestro país actualmente deja mucho que desear, y yo comprendo que cuando hacen encuestas sociológicas profundas, serias, los políticos son los primeros que salen en todas las encuestas que se hagan como lo que menos gusta a la ciudadanía. Tú has estado en política y además has hecho esa praxis política en administraciones de diferentes ámbitos, en todo tipo de instituciones. Y efectivamente decías que la política va más allá de la ideología. Sin duda. duda. ¿Crees que nosotros realmente se hace política en nuestros foros más reducidos sin llegar a ejercer como político en casa, en los grupos a los que pertenecemos, en las empresas, en los colectivos? Hacer política al final es tomar decisiones. Sí, yo coincido bastante contigo. Quiero decir, quien pase de la política no va a pasar de él. La política al final influye en tu vida, en la radio, en la universidad, en el estudio, en los colegios, en el modelo, en la empresa, con lo cual pasar de ella es un poco ridículo. Hay mucha gente que dice en mi entorno, esos son para los políticos. No. La política no son para los políticos solamente, es para la ciudadanía en general. Y cuanto más se participe, mejor funcionará la política. ¿Cómo opinas que está siendo entendido el concepto de la política en la generalidad de la población? Y digo la generalidad, más allá de quienes están dentro de las instituciones o alrededor. Mala, muy mala. Estamos en un mal momento en la política. No la política, los políticos, porque la política es el arte noble de dedicarte a los demás. La praxis política son los partidos, etcétera. ¿Cómo? Mal. Hay motivos para que la gente normal, que es la mayoría de la población, piense que los políticos y la política que se está haciendo con estos muchos políticos es mala. Sí. ¿Y qué consecuencias tiene eso? En definitiva, un desapego a lo público, un desapego a lo colectivo, un desapego a dedicarte a los demás. Y claro, al final queda lo que queda. Y ahí sí que no nos podemos quejar. Y efectivamente, de todas maneras, dicho lo que he dicho, creo que mayoritariamente en todos los partidos, la gente que está voluntariamente en política es gente normal y buena. Sí. Lo que pasa es que quien no es normal y bueno le hace un daño enorme y colectiviza males que son injustos que se colectivicen. ¿Y qué responsabilidad? Te voy a poner algunos ejemplos, sí, a ver si me dices más o menos qué grado de responsabilidad
tienen estos diferentes agentes que te voy a mencionar para que esto se haya desvirtuado, porque al final la consecuencia que dice el que se desapegue la población y entienda con el simple gesto muchas veces, en muchas ocasiones, de no voy a votar, ese desencanto, ese desencanto que existe con la política, independientemente de la ideología que sea, al final conlleva a no participo, no colaboro, no voto, no decido, y efectivamente pues se van quedando excluidos casi la gran mayoría. O sea, claro, ¿cuándo fue la última vez que hemos tenido unas elecciones en el ámbito que sea, donde se haya alcanzado un nivel de participación superior al 80%? Nunca, pero en Madrid estuvo rozando. Es verdad, creo que es malo que eso ocurra, de verdad, creo que es muy malo. Hay que intentar por todos los medios decir de verdad que merece la pena dedicarse a los demás. Para mí no hay mayor satisfacción que dedicarme a los demás, lo digo de corazón. Me produce gustirriní dedicarme a los demás, y eso para mí es la política. La política es dedicarte a los demás para solucionar sus problemas. Y si le pones ideología, dedicarte con una ideología determinada a los demás. Creo que hay que hacer un gran esfuerzo por parte de todos para que la política no tenga ese desarraigo que hay en estos momentos, y la culpa lo tenemos todos. Bueno, hablando de culpables, incluidos los medios. A mí me gusta más hablar de responsables que de culpables, pero bueno, en cuanto a responsabilidad, vale, te voy a decir varios agentes y me dices más o menos qué grado de responsabilidad. Hablamos de los partidos y cargos o cargos políticos en su forma de hacer política. Supongo que tendrán un grado importante. Sí, claro que lo tienen, efectivamente. ¿Cómo se organiza la política en democracia? Con partidos políticos. Es inviable que haya política real sin partidos políticos. ¿Cómo se organizan los partidos dentro? Pues con normas parecidas en todo el mundo, en donde obligatoriamente, aparte de la ideología y de la personalidad de cada uno, la obediencia a lo que voluntariamente una secta es imprescindible, como en el fútbol. Las instituciones y su forma de comunicar lo que hacen. Mal. Bueno, es que te voy a contar mal. Un 80% de las cosas que ocurren es porque se comunica mal. Porque hay gente que no cree que la democracia es un estado, solamente es un estado de opinión pública y de referencias. Y la opinión pública y las referencias se hacen simplemente con los medios de comunicación. Quien pretenda hacerlo sin los medios en general, ya no digo lo escrito, lo hablado, lo visto, lo oído, las redes, quien no lo haga se confunde. Y esa desafección de la ciudadanía también hacia la política en muchas ocasiones va por el desconocimiento, por no entender precisamente nada de lo que sucede ni lo que tiene que ver. Efectivamente, no se puede tener adherencia a algo si no se conoce. Ocurre con la ciencia los también. medios de comunicación y su forma de difundirla. Bueno, los medios de comunicación al final son empresas. Las empresas tienen objetivos claros, aparte de no perder dinero, que es imprescindible. No es banal, es imprescindible. Lo están pasando muy mal todas, en España todas, en el extranjero menos, pero en Europa menos, pero en España todas. Y efectivamente los medios de comunicación en estos momentos también son uno de los responsables de la comunicación, de cómo se está haciendo, de su no o sí independencia, de contar o opinar. Los medios de comunicación no deben de opinar, sino deben de contar lo que viven y lo que hay. Lo que pasa es que luego entra ese debate del entretenimiento, donde entienden que esos espacios de opinión... Bien, yo no digo que no, lo que digo es que eso está ocurriendo y que los medios de comunicación en estos momentos lo están pasando muy mal. Y como estamos en este país en estos momentos, contar la verdad está teniendo consecuencias. Los centros educativos se mantienen un poco al margen por no meterse en fregados por esa confusión entre la política y los partidos, o quizás deberían un poco concienciar o aportar un poco más de conocimiento, quizás para que la sociedad o la ciudadanía en general tenga un poco más de criterio y conocimiento de la importancia que tiene que sean partícipes en ello. Sin duda, bueno, claro que los centros educativos, el principal es la universidad, de la cual pertenezco hace muchísimos años. ¿Qué misiones tiene la universidad? Tiene para mí dos nada más. Dos. Una, ayudar a crear hombres y mujeres libres, y ayudar a crear hombres y mujeres empleables. ¿Lo está haciendo? Bueno, yo soy universitario hace 42 años. O sea que tengo mucha juventud acumulada, pero juventud quiere decir que no, que hay que efectivamente esa capacidad crítica de libertad, etcétera, que tiene que tener la universidad para poder responder a lo que ocurre en la sociedad a la cual se debe, yo creo que es débil. Y la comunicación en general del hecho universitario es nefasta. Es más, no existe. Y como no existe,
pues hay poca adherencia a la universidad. Tú le coges, ahora salimos aquí de este estudio, y cogemos a la primera persona, hombre o mujer, que vaya por ahí, y le preguntas, oye, buenas tardes, ¿cómo está usted? ¿Qué opina de la universidad? Estoy convencido que no la conoce. No sabe quién es, que es un ente que está ahí, que van unas personas de vez en cuando allí, y que llega unos señores que se llaman profesores a contar unas cosas que yo no conozco. Y si no hay adherencia, si no hay conocimiento, no hay adherencia, y es clave mejorarla. Yo soy, ya no digo obseso, creo que soy un enamorado, porque creo que es lo mejor que se puede hacer, que es comunicar y comunicar. Vale, y para quitarnos este peso que pueda generar una mochila de echar balones fuera, ¿qué porcentaje de responsabilidad tenemos los propios ciudadanos de forma individual de no implicarnos en conocer más, de no querer conocer, de no exigir el conocer un poquito más y mejor? Sin duda, bueno, tenemos también importante, esto es un acto individual, O sea, el preocuparse no es colectivo, preocuparse también se puede convertir en colectivo, pero primero es individual. Bueno, la gente, pero lógicamente están hartas. Los momentos de inseguridades sociales que estamos viviendo en esto ahora, terrible, la inseguridad sanitaria, económica, médica, etcétera, incluido comunicativa, hace que la gente pase más. La gente tiene ganas de desconectar de los problemas. Y por cierto, necesitamos crear un plan de forma ya rápida, una estrategia nacional de reconstrucción psicológica de este país, porque en estos momentos, que lo he presentado en el Senado en nombre de mi grupo, porque este momento es uno de los problemas más serios que tenemos: aumento de subsidios, de medicación, etcétera, depresiones, con lo cual necesitamos crear esa estrategia. Hay dos estrategias para mí. Estamos saliendo un poco de la comunicación, pero aquí hay que darla a conocer, que es una estrategia nacional de reconstrucción psicológica nacional. Pero espérate, porque la comunicación intrapersonal tiene mucho que ver con eso. Sin duda, sin duda. Pero después hay otro que me preocupa mucho, porque a mí me preocupa ese tipo de temas, más que otras cosas, los humanos, los reales, como es una estrategia nacional para luchar contra la soledad involuntaria, que hay en España más de 3,5 millones de ciudadanas y ciudadanos que viven solo y no quieren vivir solo. Eso es una fuente enorme de problemas serios, psicológicos, sanitarios, médicos, sociales, que tenemos la obligación de buscarle solución. Tendremos que buscar también una motivación, porque a veces las personas no hacemos las cosas o porque no queremos, o porque no sabemos, o porque no podemos. Cuando no podemos necesitamos recursos, sin por duda, supuesto. Bueno, cuando no sabemos tienen que enseñarnos, y cuando no queremos hay que buscar un motivo. Sin duda, estoy contigo. También digo, yo creo que los grandes cambios de la humanidad son de coste cero, en mentalidad y compromiso, lo digo de verdad. Y al final hace falta dinero, pero hay que hacerlo. La soledad, que la gente pasa un poco, en la pandemia el tema de la soledad ha sido monstruoso. Cuando se pueda contar con tranquilidad, quien pueda contarlo, se hagan estudios de lo que ha ocurrido en esas casas, en nuestras casas, en nuestros hogares. Y posiblemente ya veníamos con una corriente de individualismo que la pandemia lo que ha hecho es acelerarla. Pero ¿sabes lo que pasa? Si el individualismo es voluntario, bienvenido sea, pero es que la soledad en el 80 y pico % del caso es involuntaria. Estoy solo porque no me queda otro remedio, y eso no puede ser. Antonio, ¿qué hemos hecho mal para que se aprecie en muchas ocasiones que ser apolítico es algo neutral y es casi mejor que serlo? Pues, el ejemplo que ha dado la política en general, la praxis política en España. ¿Qué ocurre en España? El político es el peor valorado. ¿Sabes quién es el segundo peor valorado? Los periodistas. ¿Y sabes quién es el tercero? La Iglesia. Trabajo sociológico que tengo en mi tesis doctoral. Ojo lo que estoy contando, ¿Qué hemos hecho mal? Pues eso. Los jóvenes consideran que los partidos están anticuados, lo que significa además que aborrezcan, que no significa que aborrezcan la democracia. Pero ¿por qué crees que la política está perdiendo jóvenes? Bueno, ¿sabes lo que pasa? Bueno, es un poco contradictorio, porque por otro lado también hay muchos jóvenes ahora, si lo están analizando, en los propios partidos que son mayoritarios. Yo creo que nosotros, la clase media española, hablar de Canarias, bueno, normalmente... Si me dices que los partidos están llenos de jóvenes, no se ven en la... Sí se ven. Si lo analizas un poco, no está. La media. En España, 1 de cada 3 ciudadanos tiene más de 64 años. Uh-huh. ¡Ojo! Otra cosa que estamos diciendo, grave, definitiva y no se ha solucionado. Problema demográfico. Demográfica de primer orden, que los errores demográficos se tardan más de 10 años en solucionar. Siempre los errores demográficos es un fracaso de la política.
de la planificación. Estamos saltando de un lado a otro, pero al final se está uniendo todo. Y ese tema de que vamos a nuestras comidas. Pero es importante, a mí me parece importantísimo lo que estamos tratando, porque al final son poner sobre la mesa el potencial que tiene la política y por qué es tan importante que la entendamos, es la vida. Que participemos, que nos impliquemos para decidir, porque estos son los graves problemas que nos afectan. Sin duda, y la demografía es, por ejemplo, este año tenemos una demografía negativa, quiere decir que han muerto mucho más de los que han nacido. La natalidad, que era ya baja, en la pandemia ha bajado 3 puntos. Tenemos la natalidad más baja del mundo civilizado. Eso de que era de cosas de suecos que fuera baja, eso de que era cosa de Francia, no. En Francia hace tiempo tomaron medidas y la natalidad son 3 puntos por encima nuestra. ¿Por qué es importante la natalidad? España está ahora en la natalidad más baja de todos los países civilizados. ¿Del mundo? No, pero no es broma, señores, que los que nos estén escuchando, es así. Y eso no tiene solución, porque hay un hueco, sino con inmigrantes. España necesita, para mantener el estado de bienestar, en los próximos 5 años, más de 7 millones de ciudadanos inmigrantes que vengan legalmente a España a suplirnos a nosotros. Y a la vez, 1 de cada 3 tiene más de 64 años. Y a la vez, este país comete el grandísimo error de, habiéndole ganado 15 años a la vida en los últimos 30, jubilar al talento por obligación. Y el país que jubila al talento, país que no va a ir bien. Y España lo está haciendo. Antonio, si en los centros de debate político hay crispación y si en lugar de dialogar se agreden verbalmente, si hay violencia verbal y no es muy armónico, cuando realmente la esencia de la política, pues desde Aristóteles y Platón se entendía como diálogo, palabra puesta en común, bueno, ¿qué conlleva todo eso? Pues lleva al malestar que hay, lleva a desafección, efectivamente. A mí me encanta la dialéctica, me encanta la discusión. El silencio no es rentable, es una frase muy mía, ni tiene que ver con la prudencia. Lo que no puede ocurrir es la descalificación y el insulto. Y está como moneda de cambio muy, muy, muy fácilmente utilizado. Yo, que como digo, tengo mucha juventud acumulada, pero mucha, que no he insultado a un adversario nunca. Y si lo he hecho y si me he confundido, pido disculpas. No hay motivos para descalificar. Hay que platicar, hay que discutir, pero con argumentos y no haciéndole daño a lo que significa la persona. A mí nunca me ha separado, nunca, ni me va a separar, la ideología de una persona. A mí me separa la persona, pero nunca la ideología. De hecho, presumo de tener conocidos y amigos fuera de mi fila, montones, de los cuales me siento orgulloso. Me gusta porque no hemos nombrado el partido al que perteneces y me encanta para lo que te voy a proponer ahora. Vamos a suponer que hay gente escuchándonos, mayor de edad, hay muchos estudiantes de ciclos de comunicación que nos escuchan y o que tiene muchos años y no entiende, no le gusta, no va a votar, entiende ¿qué consejo le puedes dar cómo pueden empezar a interesarse un poco para tener ese criterio de, oye, pues yo a lo mejor todavía no me termino de identificar? Bueno, pues sí. Yo creo que sin entrar en ideología, que no tengo ningún reparo en entrar, pero sin entrar, el hecho de preocuparse de lo público, que es la política, exacto, es imprescindible para que te funcione mejor tu diversión. Si no mejor, como tú bienestar. Quieres, tu libertad, tu trabajo, tu futuro, tu colegio, tus relaciones sexuales, tus relaciones personales, etcétera, etcétera. Luego creo que merece la pena. Y lo que decía antes, creo, de verdad, lo digo de corazón, dedicarse a los demás merece la pena. Produce una satisfacción íntima enorme que a mí no me produce casi ninguna otra cosa, por no decir ninguna otra. Yo he llegado a decir algo más, posiblemente es producto de que uno está aquí ya lleva tiempo. Si los demás no existieran, ¿para qué estar aquí? ¿Para qué? Si los demás no existieran, ¿para qué estar aquí? Últimamente, en la gestión política o en la forma de hacer política en diferentes instituciones, casi en todas, me atrevería a decir que desde las locales hasta las nacionales, parece que se pone más en relieve las estrategias de comunicación política o se ponen en primer orden antes que realmente el paso que van a dar. Es decir, que antes de llevar a cabo algunas estrategias políticas se piensa en cuál es la estrategia para comunicarlo. ¿Cómo se relaciona la comunicación política con algunas de las cosas que suceden en el presente? Es que yo soy un gran convencido de la comunicación. Es que no existe democracia sin opinión pública.
No existen. Esto es mío puro, pero aquí lo firmo y lo publico. Sin opinión pública no hay democracia. Y la opinión pública solo la pueden crear mayoritariamente los medios de comunicación, con todo lo malo y bueno que tiene esto. Pero es que no hay otra vía. El día que se invente otra cosa, pues la usamos. Será Premio Nobel de Sociología. Y ese Premio Nobel de Sociología todavía no lo veo. Igual que no veo otro sistema político más con más positividad, aunque tenga errores, que la democracia. El día que haya otro sistema distinto a la democracia, lo compramos y será Premio Nobel también. Los medios de comunicación han sido definidos casi como agentes políticos o grupos de interés o grupos de presión, miembros de la élite política. Se deduce que los medios son verdaderos agentes de poder y que tienen un rango muy cercano al de las instituciones. ¿Tú qué opinas de ello? Bueno, que sí, pero que es peligrosísimo eso. Pero es así, es la realidad. El cuarto poder no se llama por llamar. Es verdad que para que yo tenga legitimidad de actuación, tengo que ser elegido por el pueblo. Si no, no tengo legitimidad de actuación. Yo no puedo hablar en nombre de nadie si no he sido elegido. Esa es la democracia. Por cierto, qué maravilloso que los votos de todos sean iguales. Qué grandeza. Bueno, eso sí. Ahora bien, que intente sustituir algún medio de comunicación al poder legítimo emanado de las votaciones, que lo hay y lo intentan, es un grave error y hay que combatirlo. Claro que evidentemente a través de los medios de comunicación es como se difunden las ideas o los proyectos políticos de muchos de los partidos y también jugarán su papel, porque no podrán llegar todos los mensajes de todos los pequeños partidos que quizás no tengan esa capacidad de pasar a través de esos medios. Claro, sí, pero su misión es crear opinión, de acuerdo, pero no sustituir al poder electo, que algunos lo pretenden, o algunos que pretenden hacer un dictado. Si tú no vas por aquí, de hecho se ha dicho siempre, si tú no vas por aquí, olvídate de mí. No, eso se llama amenaza, no tiene que ver con la democracia, y precisamente las democracias más avanzadas son los que tienen medios de comunicación más maduros, más independientes, que el ejemplo para mí clásico es Inglaterra. Ese ejercicio, esa actividad que desarrollan los medios de comunicación está basada en un derecho fundamental como es la libertad de expresión. ¿Le pones algún pero? Ninguna. Sí. Le pongo un pero, que es el insulto y la legislación vigente aprobada democráticamente, que lo hay. Y a veces se pasa. Pero no hay ningún otro pero que poner. Ninguno. Sí, que mi libertad acaba cuando empieza la libertad del que está al lado, y que la legislación emanada de las Cortes, o sea, legislación democrática, no puede ser, los jueces lo interpretan, no nosotros, si de alguna forma es pasada, evidentemente yo la condeno y la respeto, pero nunca con juicios de telediarios, nunca con juicios prematuros y nunca poniendo en duda, que en España se está poniendo la presunción de inocencia, que es un logro democrático clave como la libertad en sí mismo, que es presunción de inocencia. Todo el mundo, en libertad todo el mundo es inocente mientras no demuestre lo contrario, y en dictadura todo el mundo es culpable mientras no demuestre que es inocente. Por cierto, yo también lo he vivido. Decías que eres un firme defensor de que la comunicación política exista, porque al final el debate tiene que generarse para poder todos ser partícipes, pero eres escéptico quizás con ese concepto de comunicación política con respecto a un saber separado que aprende trucos para llevar a adoptar fórmulas ganadoras a los partidos. Hombre, claro, es que después viene técnica. La praxis política, vamos a ver, la praxis de vivir es muy difícil, ¿eh? Vivir es muy difícil. La democracia no es un fin en sí misma, hay que ganársela todos los días. Luego, claro que es difícil, y evidentemente la libertad, evidentemente también. Y el ejercicio de la libertad auténtica es muy difícil y comprometida. Esto no se cree que está sabido, con lo cual la democracia hay que ganársela todos los días, no porque votemos simplemente ser demócrata, se exige más. Segundo, la libertad, la administración de la libertad individual también es muy difícil, pero merece la pena, y vivir es muy difícil y merece más la pena todavía, sin duda. Yo no sé si estoy intentando transmitir, yo no transmito ningún efecto negativo, pesimista. Soy un hombre optimista, pero soy optimista porque me considero un pesimista informado.
Bueno, pues nos despedimos pensando que sean optimistas, Sin pensando duda. que el optimismo, limpien de optimismo la palabra política, y si no quieren entregarse vocacionalmente y ejercer la política en sí por los demás, piensen en ustedes mismos, piensen en el bienestar de cada uno de ustedes, interésense un poquito, porque seguro que así vamos a avanzar todos como sociedad. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias a ti, sin duda. Juntos valemos más que separados. Siempre. Siempre. Un abrazo fuerte.